Muy buenos días, bienvenidos. ¿Cómo están? Buenos días, Ricardo Gorostiaga, Cristina Díaz, Idalia Rodríguez, Ana Bustamante, Julián Gómez. Hola, ¿qué tal? Buenos Buenos días. días. Muy buenos días. Mucho gusto. Mucho gusto, Manuel Martínez, a sus órdenes. Gracias. Igualmente. Dando un momento, vamos a estar medio hasta las más o menos 11:10 para permitir que más personas se agreguen a la reunión. Y pues mientras tanto, pues, si se quieren, sí me gustaría que se presentaran, alguno que tome la palabra para decirnos cómo, en dónde trabajan, un poco el interés del webinar, de la plática de hoy. Va a estar muy interesante. Vamos a hablar de algo que a todos nos duele. Primero, finanzas personales, y luego finanzas en la empresa. No sé si alguien de ustedes quisiera platicarnos un poco, se presente. Ricardo, Cristina, Ana, Julián, Daniel, Gilberto y Dalia, ¿alguien nos quisiera compartir un poco? Bueno, sí, yo quisiera compartir, bueno, yo trabajo en la compañía que se llama Caterpillar Ramos Arizpe. Estoy encargada del departamento de ingeniería, entonces esta parte de las finanzas creo que son cruciales para cada una de las personas, yo creo que estamos aquí presentes. Para mí es algo importante mis activos, cómo manejo yo mi personal, el presupuesto, y ver qué herramientas podemos aquí aprender contigo precisamente para dar mejores resultados aquí en mi área. Muy bien, pues bienvenida, Idalia. Mira, bueno, Caterpillar ya no creo que sea una pyme, seguramente ya es una empresa de muchos empleados, seguro tiene más de, no sé, la verdad no desconozco cómo cuántos tenga, pero ya no es una empresa pyme. Los consejos que hoy vamos a platicar pues son como más orientados hacia las pymes, pero claro que son también aplicadas a todo el mundo y sobre todo, pues hablaremos primero de finanzas personales porque pues a veces hay que empezar porque uno mismo se administre bien, ¿no? Entonces, bueno, pues bienvenida y trabajas en una empresa muy grande, muy importante. Y pues aquí platicaremos un poco con respecto a eso y tratar también un poco de enfocarme también a algo que tú necesites. Tal vez más adelante hablemos un poco más a detalle sobre lo que a lo mejor te puede interesar un poco más. Ya hemos hablado aquí de Lean Manufacturing también, que va muy enfocado a la reducción de costos y una cultura de calidad para reducir precisamente todo lo que son los desperdicios. Pero bueno, hoy también tocaremos un poco temas de ese tipo, ¿no? Bienvenida, Idalia. Muchas gracias. Sí, yo veo mi empresa, digo, que sé que cada vez es una planta grande. Yo tengo que administrar mi negocio pequeño, ¿verdad? Aquí o sea, yo soy encargada de un área donde, pues, hay que estar bien al pendiente de cómo van mis gastos. Entonces, por esa cuestión, lo manejo yo como, tengo que administrar mi negocio, ¿verdad? Tanto la maquinaria, equipos, etcétera, de mi pequeña área de que soy responsable, pero muchísimas gracias. Sí, claro. De hecho, un poco es el enfoque de ese lado, es que cada jefe de área se vuelva el administrador financiero de su centro de costos, ¿no? Y entonces con eso permites que en cada lugar, en cada parte de la empresa, haya un control y sobre todo se empodere el encargado, el jefe, el gerente
pues controle, ayude a controlar todos los gastos que se generen, incluso pues, los desperdicios o hasta los ingresos que pueda tener. Entonces, está muy interesante, qué bueno, bienvenida Idalia y felicidades por tener ese enfoque, esa forma de pensar. Ok, gracias. Bueno, pues alguien más, no sé si ya mero, vamos a empezar unos 4 minutos más. ¿Alguien más que quisiera presentarse? Ana Bustamante, Julián, Daniel, Cristina. Cristina, platícanos un poco. Ya eres algo conocida aquí dentro de la empresa, pero pues platícanos un poquito. Hola, buenos días todavía. Días. Pues yo estoy en una empresa que se llama Emelsa en Torreón. Es una fundición. Yo realmente me voy graduando, entonces apenas estoy aprendiendo aquí. Estoy en el área también de proyectos de ingeniería y creo que este tema justo de ahorro pues es muy importante al momento de la creación de todos los proyectos que se llevan a cabo aquí en la empresa. Y pues sí, eso está interesante el tema. Creo que muchas veces nos enfocamos solo en las mejoras y no en los ahorros que esas mejoras van a traer a la empresa. Y pues nada, mucho gusto. Mucho gusto, Cristina, gracias. Pues sí, mira, definitivamente lo que sucede que yo identifico a veces que hay varios mundos dentro de las empresas y muchas veces en las áreas de ingeniería, en las áreas de operación o de producción, en los almacenes, como que se sienten un poco ajenos a los números de la empresa, pues las empresas lo que deben de hacer es involucrar a todo el mundo con los números, porque pues al final se está buscando obtener utilidades, ¿no? Entonces, si no se tiene más o menos conciencia de que todo lo que sucede en la empresa, aunque pareciera que estuviera muy desvinculado de lo que es generar utilidades o contribuir a las ventas, pues no, en realidad no es así, ¿no? En realidad todos pues trabajan, o sea, todas las áreas trabajan para generar ingresos y también para controlar gastos. Entonces, si existe ese enfoque y cada uno vea que desde nuestra trinchera podemos colaborar a mejorar los resultados de la empresa, pues nos va a convenir a todos, ¿no? Y bueno, pues qué bueno, pues felicidades igual por tener ese enfoque y que todos hoy podamos tener una buena participación y sea provechoso y ventajoso. Bueno, ya solamente faltan unos 2 minutos. Damos un poquito más, un minuto más y comenzamos. Hemos dado de alta un teléfono, no sabemos, no viene su nombre, no sé si se quiera presentar. Teléfono con terminación 4578. Buenos días. Muy bien, estamos ya casi a punto de iniciar. Para compartir, no me voy aquí, ¿no? Muy bien, pues prácticamente ya son las 11:10 y vamos comenzando. Muy bien, pues buenos días nuevamente a todos. Mi nombre es José Manuel Martínez Vázquez. Yo soy egresado de la UDG con la carrera de Administración de Empresas. Tengo un posgrado en Finanzas por la UP. Y bueno, pues eso me ha llevado a que tenga conocimiento de este tema durante casi 30 años que llevo trabajando. Pues espero que hoy les pueda transmitir un poco de lo que he aprendido en estos años y les pueda ayudar para mejorar su administración financiera. Bueno, primero, pues finanzas, ¿no? A veces se oye ahí como hasta
luego se oye como algo muy, muy complicado, muy difícil. En realidad es muy sencillo, nada más que a veces los conceptos básicos o lo que incluso lo sabemos ya por nuestra actividad diaria, pero muchas veces no lo tomamos, no lo llevamos a práctica, no seguimos nuestros mismos consejos. En el ámbito financiero, sobre todo en los bancos, casas de bolsa, pues si vas a entrar a trabajar, lo primero que te piden es que estés sano en tu buró de crédito, porque si no, entonces pues no estaría siendo congruente con lo que se supone que practicas, ¿no? Es decir, pues si estás mal en tu buró de crédito, quiere decir que no puedes ser alguien muy bueno para dar consejos financieros, ¿no? Entonces, bueno, hay veces que es complicado poner en práctica lo que a veces se dice, pero hoy platicaremos primeramente sobre finanzas personales, porque pues esa debe ser nuestra base para que de ahí podamos nosotros saber cómo administrarnos y poder llevar eso mismo a, la, a, nuestros, a nuestras empresas, ¿sí? Ok. Bueno, pues primeramente, perdón, no es aquí, estamos empezando un poquito antes. Bueno, finanzas personales. Primeramente, es importante decir, bueno, pues hoy tengo unas finanzas que probablemente son buenas o si son malas, pero ¿qué es lo que quiero? ¿Cuál es mi situación actual y por qué la quisiera cambiar? Primero que nada, porque creo que todos de alguna manera tenemos deudas y pues comprender cómo administrarnos financieramente pues nos va a ayudar a que eliminemos nuestras deudas de nuestro balance actual. Por otro lado, pues si ya tenemos una casa o queremos comprar una casa, pues también podemos ahorrar para comprar o para cambiar una vivienda. También queremos en ocasiones mejorar nuestra economía doméstica y eso pues todos quisiéramos irnos de vacaciones, a lo mejor si ahorro pues me puedo ir a Vallarta, pero si ahorro más tal vez pueda ir a Europa. Entonces vale la pena, yo creo, tener unas finanzas sanas porque pues puedes hacer muchas más cosas y tener más libertad, ¿no? Por otro lado, podríamos preparar estudios y educación de nuestros hijos, es decir, pues no sé, los que tengan hijos o que apenas van empezando, todavía a lo mejor ahorita no tienen esa parte, pero en algún momento llegarán a tener hijos que van a ir a la universidad y pues sabemos que las universidades son muy caras, entonces si no tenemos una cultura de ahorro desde ahorita, pues cuando llegue el momento no tendremos posibilidad de darles un mejor futuro a nuestros hijos, entonces creo que si tenemos un buen hábito buenos hábitos financieros, pues viviremos mejor y tendremos más posibilidad de hacer realidad nuestros sueños y nuestros deseos y mejorar la situación de nuestras familias, ¿no? Primeramente vamos a decir que de nuestro concepto de finanzas, tanto en las empresas como personalmente, pues hay tres conceptos básicos, ¿no? Que sería primero el ingreso, es decir, cuánto dinero tengo, cuánto dinero me ingresa, mis gastos, es decir, cuánto egreso, cuánto al mes gasto en cuestiones personales, vivienda, alimentación, mantenimiento, diversiones. Por otro lado, ¿cuál es el saldo que me queda? Es decir, cuánto de lo que ingreso menos mis egresos me queda efectivamente. Y eso pues aplica tanto personalmente como en las empresas. El saldo, es decir, lo que me queda después de mis ingresos menos mis egresos, pues se puede clasificar de tres formas, ¿no? Uno que sería un superávit, es decir, tengo más, mis ingresos son mayores a mis egresos, y con eso pues puedo tener un ahorro, puedo pagar deudas o puedo invertir, puedo tener dinero para invertir. Así que la inversión es una variante del ahorro, es decir, tengo dinero, pero ahora lo puedo poner a trabajar, ¿sí? En una inversión. Por otro lado, podemos tener un equilibrio, es decir, que mis ingresos sean iguales al gasto, o puedo tener un déficit, que sería, pues que al estar con déficit, pues eso nos lleva probablemente a que nos endeudemos, a que no ahorremos, o a que nos gastemos el ahorro que teníamos,
o a que tengamos que ahorrar reduciendo nuestro consumo futuro. Es decir, si tenemos un déficit y pues quisiéramos ir de vacaciones, pues no, obviamente no lo vamos a hacer, ¿no? O incluso tener que deshacernos de cosas, ¿no? De vender activos o dejar de comprar cosas o ya no tener la suscripción de Netflix o ya no tener el cable. Entonces, pues esto hace que sea muy importante mantener un equilibrio, pero todavía es más importante tener un superávit. Muy bien. Nuestros ingresos, pues, sería esta parte de arriba. Después vendrían nuestros gastos y por último nos quedaría nuestro ahorro e inversión. Pero los gastos los podemos clasificar de tres maneras, ¿no? Uno que son gastos obligatorios, es decir, los gastos que no se pueden reducir ni eliminar, porque son gastos que ya tenemos para vivir, que son necesarios para vivir, que serían nuestros préstamos personales o la renta o préstamos hipotecarios o tarjetas de crédito, educación. Todos esos gastos que pues no los puedo evitar porque pues los tengo forzosamente que hacer, entraré en este rubro y de esos pues ya los tenemos que tener presupuestados, no podemos reducirlos ni eliminarlos, ¿no? Después tenían los gastos que son necesarios, que sí pueden reducirse, pero no eliminarse, es decir, la energía eléctrica, pues si gasto menos, pues gasto menos, pues, digo, no pago tanto, ¿no? O si, igual el agua, la alimentación, pues puedo decidir en comer en restaurantes caros o no ir a comer a un restaurante o comer en mi casa y entonces puedo reducir ese gasto. La gasolina igual, también puedo decir, bueno, pues hoy ya no voy a ir a comer hasta Chapala o voy a tratar de ser más ahorrador en mis trayectos. Transporte igual. Entonces, este tipo de gastos son necesarios, no los puedes tampoco eliminar, pero sí los puedes reducir. Y por otro lado estarían los gastos ocasionales. Es decir, se pueden reducir y eliminar. ¿Y cuáles son esos gastos? Bueno, pues si yo todos los días como fuera, si todos los días me voy al Starbucks o me como un pan, pues los puedo eliminar y los puedo reducir. Gastos de celular, las diversiones, el gimnasio, las compras impulsivas, las marcas de lujo, pues todo esto lo puedo reducir e incluso eliminar, pero realmente se vuelve muy difícil hacerlo, por eso a veces es tan complicado ahorrar e invertir. ¿Por qué? Porque, bueno, pues todos los días nosotros tenemos necesidad de pues, soportar la carga de la vida, que a veces es estresante, que es difícil, y pues necesitamos divertirnos, necesitamos tomarnos una cerveza, salir con los amigos, pasear con la familia. Y entonces, bueno, pues hay veces que queremos tener una vida que realmente no podemos pagar y eso nos lleva a usar tarjetas de crédito, a pedir prestado, o pues a veces somos muy sujetos a todo lo que nos bombardean de publicidad y queremos tener el carro BMW que vale más que lo que puede valer hasta nuestra casa y hay gente que llega a tener esos extremos o que quiere tener las marcas de lujo, que se compra una playera de una marca y que le puede costar hasta 10,000 pesos, ¿no? Entonces, evitar este tipo de gastos es lo más inteligente que se puede hacer, pero a veces es lo más emocional y es donde es difícil controlarlo. Entonces, bueno, si después de poder tener estos gastos controlados y nuestro ingreso es mayor a estos gastos, pues podemos llegar al tema de ahorrar o invertir. Pues, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Les parece adecuado lo que estamos platicando? ¿Alguien le ha pasado el que se le hace complicado ahorrar porque pues, no se puede dejar de hacer estos gastos de diversión, incluso de celular, que se compra un teléfono celular muy caro, ¿no? Porque lo quieres tener, ¿no? Es más impulsivo todo ese tipo de gastos que por necesidad. No sé, ¿alguien quisiera comentar algo? Muy bien, bueno, seguimos entonces adelante. ¿Por qué? ¿Por qué es importante que ahorremos? Si después de lo que ya platicamos tenemos un superávit y podemos ahorrar,
pues podemos usarlo de diferentes maneras, ¿sí? Pero a veces nos cuesta trabajo hacerlo, y la forma de podernos motivar a que sí se haga, que sí tengamos un ahorro, es decir, bueno, ¿por qué quiero ahorrar? Tengo que también tener consciente qué beneficio me va a traer hacer ese esfuerzo, ¿no? Ese sacrificio. Y bueno, pues eso sería hacer frente a cualquier imprevisto. Es decir, si tengo una enfermedad o sufro un accidente o de repente me quedo sin trabajo, pues tendré un ahorro del cual podré disponer y del cual podré utilizar para evitarme problemas, ¿no? Por otro lado, también estaría cumplir metas. Es decir, como decíamos ahorita, si ahorro y puedo viajar, irme a Europa, pues esa sería una buena motivación para ahorrar. Por otro, formar un patrimonio, es decir, comprar un bien inmueble, un terreno, una casa, prever necesidades futuras, es decir, ahorrar para la vejez, para el retiro, una operación. Hay quien quiere hacerse algún arreglo estético y entonces pues ahorra para hacerse una operación estética. Y por otro lado, también importante es dar el ejemplo y sembrar el hábito de ahorro en tu grupo familiar. A veces uno como padre de familia, si no ahorra, pues difícilmente los hijos van a tener ese mismo hábito, ¿no? Normalmente hijos de un padre o de una familia ahorradora, pues también van a tener ese mismo hábito. Es difícil aprender conductas diferentes a las que aprende uno en casa, entonces, pues es bueno que si hoy ustedes ya están al frente de una familia, puedan pensar de esa manera, porque pueden crear un hábito para sus hijos, ¿no? Y eso va a ser muy provechoso para ellos. Me gustaron estos consejos y pues quisiera compartírselos. Dice, el dinero ahorrado es un fiel amigo en la adversidad y un positivo colaborador en el aprovechamiento de las oportunidades. Y por este otro que también es muy interesante, no ahorres lo que te queda después de gastar, gasta lo que te queda después de ahorrar. Es decir, primero tengo que reservar una parte de mi sueldo para ahorrar, y si de eso me queda algo, pues me lo gasto. No hacer lo que normalmente hacemos todos, que es primero gasto y lo que me queda va a ser ahorro, ¿no? Entonces, eso siempre nos lleva a pensar que no podemos ahorrar. Siempre nos justificamos diciendo que pues no podemos ahorrar. Sí se puede porque tenemos que hacer un presupuesto, tenemos que reducir nuestros gastos para que nos quede un superávit. Pero eso, bueno, pues implica cierto sacrificio. Pero si lo planeamos, si lo planificamos, pues no debería de serlo del todo, ¿no? Bueno, si ahorramos, podríamos estar posteriormente en condiciones de invertir. Y si, es decir, la inversión es una variante del ahorro. Es decir, una vez que yo ya tengo el dinero líquido, tengo en la cuenta de cheques, pues probablemente lo puedo invertir en alguna inversión, ya sea que compre, pues que lo invierta en el banco, que no es a veces tan redituable, pero pues por lo menos no perdería valor de tu dinero en el tiempo. Pudiera ser que lo invierta en fondos de inversión, que compre un terreno, que compre una casa, que lo dé de enganche para algún activo. Entonces, teniendo el dinero ahorrado, podemos hacer esto y eventualmente nos debería de generar más dinero, ¿no? Más ingreso. Entonces, aquí lo interesante es que pensar como rico es pensar que nuestro dinero y nuestro tiempo puede trabajar para nosotros. Es decir, sería multiplicar nuestras capacidades de generar ingresos, que sería trabajo y obtengo un ingreso. Pero si tengo dinero ahorrado y lo puedo tener invertido, me puede generar un ingreso extra sin necesidad de yo trabajar, porque lo estoy poniendo a trabajar. El dinero trabaja por mí en lugar de que yo lo esté haciendo solo. Y eso mismo pues va a funcionar en una empresa, porque realmente las inversiones que hagas dentro de tu empresa te tienen que generar
un rendimiento. Pero bueno, ¿qué es lo más común que suceda en las finanzas personales? Pues que todos estamos endeudados. Normalmente sucede que pues, le debemos al banco, las tarjetas de crédito, o hay un préstamo personal que tomamos, o nos prestó el papá, la mamá, un tío. No sé, casi siempre tenemos deudas. Y las deudas pues nos limitan, y si no tenemos dinero ahorrado, entonces lo que sucede es que ante un imprevisto o ante un gasto urgente que tengamos que hacer, pues tenemos que volvernos a endeudar. Y entonces tenemos un círculo vicioso, porque estoy endeudado, pero tengo una necesidad que cubrir urgente, pues tengo que volverme a endeudar para salir de esa necesidad. Entonces, pues lo primero que hay que hacer es liquidar deudas para poder ahorrar, y que el ahorro en nuestros momentos difíciles sea nuestra salida, no una deuda, no tener que pedir prestado, no tener que pedirle al banco nuevamente o sacarle la tarjeta de crédito. Entonces, bueno, pues para salir las deudas personales puede haber tres estrategias. Una que sería lo que le llaman la bola de nieve, que consiste en eliminar primero la deuda que nos suponga un cargo mensual más pequeño. Es decir, a lo mejor hoy tengo 4 deudas. Una es mis créditos hipotecarios, mi auto, ¿no? Tengo otros créditos personales y la tarjeta de crédito. Entonces, pues a lo mejor voy eliminando del más pequeño al más grande, ¿no? Y que me represente menos egreso. Otro es la estrategia tsunami, que es ordenar las deudas según la tensión psicológica que nos produzca, ¿no? De más a menos. Hay veces que estamos muy agobiados por las deudas y eso nos produce mucho estrés. Entonces, pues hay veces que mejor decir, ¿sabes qué? Vamos a eliminar esta que la tengo de corto plazo y mejor la pago. Y así ya me quito ese estrés que también me quita energías. Y por otro lado también estaría la de los tipos de interés más altos primero. Es decir, pues, los intereses que pagas pueden ser muy altos, sobre todo las de las tarjetas de crédito son muy caras. Entonces, pues ahí casi es lo más recomendable es deshacerte primero de las deudas de tarjetas de crédito, porque esas son las que te generan un interés muy alto, ¿no? ¿Okay? Julián, adelante. Está muy interesante ese slide y la pregunta sería, en tu experiencia, ¿cuál estrategia es la más efectiva? Digamos que en un común denominador. Pues mira, la verdad es que eso es muy de acuerdo a las necesidades. Si te das cuenta, mucho las deudas tienen que ver con el tema psicológico. Sucede mucho que nos podemos presionar mucho, nos podemos estresar mucho por las deudas que tenemos, y entonces es a veces mucho más el tema psicológico que lo que realmente pueda pasar, ¿no? Entonces, yo pensaría que lo que más te estrese, es decir, la estrategia tsunami, es la que más puedes utilizar, ¿no? Porque a lo mejor te dices, bueno, la tarjeta de crédito me la voy llevando, la voy pagando poco a poco, y a lo mejor se va a volver una deuda eterna, pero pues de esa no tienes problemas porque vas pagando los mínimos y no pasa nada, ¿no? Pero a lo mejor le debes a tu mamá o a tu abuelita, porque no solamente son intereses o deudas con instituciones financieras, sino incluso pueden ser personales. Y resulta que te das cuenta que tienen algún problema ellos también y necesitan dinero, pues entonces estás presionado, ¿no? Entonces, yo creo que más sería pensar en nuestra salud mental para poder decidir cuál es la estrategia que podría emplear, ¿no? Si ya no si eso no es una situación de decisión, si tu cuestión psicológica no es un tema, pues entonces, yo me iría a la de los intereses más altos, ¿no? Porque vas a ahorrar más
interés, vas a pagar menos intereses porque estarías pagando sobre todo las de tarjetas de crédito, que te digo son las más caras. Pues si pagas esas primeras sería lo más inteligente hacerlo, ¿no? Según el timing, Julián. Muchas gracias. ¿Estás en llamada? Perdón. No sé si eso contesta tu pregunta o quieres Sí, comentar. sí. No, no, gracias. Creo que me quedó más claro y digo, me hace sentido. Yo tengo una duda. Sí. Ahí, por ejemplo, hablando de esta cuestión, ¿verdad? De lo que comentabas de tener tarjetas, pues el banco, ¿verdad? Por lo tanto, el banco gana más siempre en cuanto, chin, pues era el pago ayer y con que se me olvidó y no lo transferí, pues ya te comió los intereses. Sí. Pero pues sí pasan detalles, ¿verdad? Lo viví, por ejemplo, a final del año pasado, pues en una situación personal de salud donde, híjole, pues sabes que tengo que meter tarjeta de crédito, ¿verdad? Mi padre se puso un poquito mal y pues entre los hermanos y pues tenías esta tarjeta y bueno, va. Pero lo que voy es, cuando tú tienes varias, o sea, ¿qué es peor? ¿Tener muchas tarjetas de crédito con piquitos o tener, o sea, me refiero con picos de, no sé, por poner una cantidad a 10,000 pesos cada una que te dé crédito, o buscar que una sea la que tenga los 80,000 pesos, por ejemplo, de crédito? O sea, ¿qué es ahí? ¿Cómo buscas? Porque también los bancos te confunden de que, oye, la tasa y luego te sacan ahí otras variables que al final dices, oye, pues pareciera que esta voy a pagar más, pero en realidad no. Entonces, ¿qué recomiendas? Porque también bueno, una de mis hermanas de que, oye, pues que cancela todo, pero pasó esta situación y, oye, préstame, ¿verdad? Porque pues yo no tenía para el apoyo ahí en cuestión de que si hubiera tenido ahí una tarjeta, a lo mejor no se hubiera, no, hubiera salido mejor, ¿verdad? Que no tenerla. Entonces, ¿qué recomiendas en este caso? Ok, mira, las tarjetas de crédito no son malas, realmente pueden ser muy buenas, pero precisamente tienen que ser una salida, o sea, tienen que ser una solución, no que sea un problema. En este caso, el ejemplo que nos das es bueno porque quiere decir que tú lo usaste en una emergencia. Cuando empezamos a confundir a la tarjeta de crédito como una extensión de nuestros ingresos, de nuestros salarios, es donde viene realmente el problema. Es decir, pues yo gano, no sé, 10,000 pesos al mes, pero tengo crédito de 50,000 porque el banco pues te otorgó un crédito así, ¿no? Entonces, y tú dices, bueno, pues tengo tanto, pero no me alcanza, pero voy a usar la tarjeta de crédito. Entonces, cuando empiezas a utilizar la tarjeta de crédito como psicológicamente como una situación de extensión de tus ingresos, es cuando te empiezas a endeudar porque nunca vas a salir de esa deuda. Si la utilizas para una cuestión de urgencia, pues todos tenemos una urgencia, hay una emergencia familiar, hay una emergencia de salud, pues tampoco es lo más adecuado, porque lo ideal sería que lo usaras de un ahorro que pues en ese momento no hay de otra, ¿no? Pero tratar de que inmediatamente, lo más pronto posible, liquidar esas deudas, porque el banco, si no la liquidas, pues con los intereses que se está generando, pues se puede ir al doble o al triple de lo que hoy debes, ¿no? Entonces, primero es no usar la tarjeta de crédito inadecuadamente, o sea, no mezclarla con tu día a día, debe ser una situación solamente por necesidad. Y por otro lado, sí estar muy atento. Mira, los bancos te van a hablar y te van a decir que te ofrecen una tarjeta de crédito y que solamente tienes que firmar o que nada más tienes que dar una autorización. Para ellos lo que les conviene es que haya más forma de que te estés endeudando y pagues esos intereses. Yo no recomiendo que tengan más de 2 tarjetas o una solamente. ¿Por qué? Porque lo que sucede, que me ha tocado ver con gente, es que dice, bueno, pues no, tengo 3 tarjetas de crédito. La primera ya la saturé. La segunda también está saturada. La tercera, pues ya casi la saturo. Y me están ofreciendo una cuarta y esa, pues voy a volver a empezar, ¿no? Y entonces ahí pasa eso precisamente. Y entonces ya te conviertes en un esclavo del banco o de los bancos. Porque teniendo muchas tarjetas, pues siempre vas a decir que tienes una salida. Y el problema es que no la utilizamos como debiéramos. Realmente lo que hacemos es que nos seguimos endeudando. Y pues las tarjetas de crédito son muy peligrosas. Entonces, yo qué te recomendaría, ten una sola tarjeta de crédito porque así evitas tener tentaciones.
Y una cosa muy importante, también incluso puedes manejar que si te dicen, oye, pues yo te estoy otorgando una tarjeta de crédito por 50,000 pesos, pero le puedes poner un tope y decir, bueno, pues sí, pero yo no me voy a endeudar por más de 10,000 o por más de 5,000, porque se vuelve una tentación. Y entonces, si te ofrecieron una de 50 y luego te habla el banco y te dice, ahora te estoy ofreciendo otra de 20, pues ya tienes 70. Y luego te abre otra vez otro banco y te digo, pues ahora te doy 10 y te reduzco la tasa de interés. Y de todas maneras vas a terminar pagando intereses. Entonces, lo mejor es no tener muchas tarjetas de crédito, tener una y utilizarla solamente para cuando son emergencias o para cuestiones así. O sea, no lo utilicen para pues, comprarse una ropa o un perfume o cosas de ese tipo, porque entonces empezamos a tener, empezamos a hundirnos en esa misma situación, ¿no? Es mejor utilizar nuestros ahorros, lo que decíamos hace un momento, es decir, primero gastar todo lo que vayas a gastar, o sea, y más bien primero definir tu ahorro y luego gástate lo que te queda, ¿no? Entonces, incluso puedes tener un presupuesto en el que digas, yo cada mes voy a estar gastando tanto o ahorrando tanto para comprarme una blusa o un vestido o un traje o una corbata o algo que me guste o irme de vacaciones, pero hacerlo con ese hábito, ya presupuestarlo, ¿no? En lugar de que en algún momento digamos, pues voy a utilizar la tarjeta de crédito para eso, ¿no? Espero que, no sé si contesto con eso tu pregunta, ¿tienes algún otro comentario? Idalia. O a lo mejor hasta te dice más amplia la duda, ¿verdad? Perdóname, es que aquí estoy teniendo problemas. Ya lo puse. ¿Sí me escuchan? Sí. Hola. Ok, gracias. Sí, no, muchas gracias. De verdad es que es importante porque algo que me llamó la atención ahorita que comentabas es, oye, cuando ya lo veo como una extensión, ¿verdad? Así es. Entonces ya es un problema cuando dices, chispas, no me alcanzó para las tortillas, por decir algo, ¿verdad? Y meto la de crédito y es ya cuando está algo mal, ¿verdad? O sea, y ahí mi duda también es, por ejemplo, tienes, no sé, una deuda de 20,000 pesos de algo que metiste a un plan que le llaman estos planes personales de pagos, que le llaman ahí los bancos, pero tienes oportunidad de transferir todas las deudas a una tarjeta, o sea, ¿es bueno esa actividad o es preferible, no? Porque también cuando luego las liquidas, o sea, no las cancelas y es como que está ahí la tentación, me explico, de volverlas a utilizar. Entonces, Sí, no sé si por somos esa cuestión, malos con eso. Mira, es bueno cuando te dices, tu tarjeta de crédito actual te está cobrando un interés del 80% anual y te están ofreciendo un plan de transferir tu deuda y te van a cobrar el 20 o el 30, está bien, eso es bueno. Ahí te vas a ahorrar interés, ¿sí? okay. Pero el chiste es que no, como tú lo que acabas de decir, bueno, ya transferí de esta tarjeta a otra, pero ya me quedé otra vez libre. Sí. Y entonces ya tengo las dos otra vez, o bueno, tengo todo transferido una, pero la otra ya está libre. Entonces, ahora ya me puedo volver a endeudar, ¿no? Esto es algo que no debemos hacer. Ok. Mejor, si ya pasaste por un momento en el que estabas endeudado con diferentes tarjetas de crédito o bancos, velas reduciendo y lo más saludable para mí es no saques más. O sea, quédate con una o con dos, así, y limítalas. Y Okay. es muy importante que uno mismo se limite, ¿no? Porque si no, no, pues terminamos por hacer muchas cosas inadecuadas. Correcto. Julián, adelante, por favor. Gracias. Fíjate, dentro de lo que estábamos platicando y que ahorita estoy escuchando, luego viene también lo que le podrían, hay gente que le llama la reestructuración de la deuda, ¿no? Que es como decías, o sea, trasladas la deuda a solo una fuente de deuda y reduces la mensualidad, por así llamarlo, y la vuelves más manejable. Así es. ¿Qué tan recomendable es eso? Digo, lo estoy entendiendo que sí es recomendable mientras tu mindset sea, en mi reestructuración no me endeudo más, porque luego liberas un poquito de flujo mensual
pero pues empiezas a endeudarte más, ¿no? Entonces habría que cuidar también ese detalle. Así es. Sí, el problema es que cuando quieres salir de tu situación actual y de tus deudas, dices, ya ahora ya lo consolidé todo en una sola deuda e incluso voy a pagar menos intereses, pero psicológicamente tuvimos un alivio y pensamos a veces que ya que puedo seguir gastando. Y no, más bien primero termina de pagar tus deudas, recupérate, ahorra y entonces gástate lo que puedas, lo que te queda de excedente, ¿no? Es decir, supongamos que yo gano 10,000 pesos y voy a tratar de que mis gastos no excedan más de 8,000 y voy a dejar 1,000 pesos para ahorrar. Supongamos que fuera el caso, ¿no? Entonces, me gasto 8,000 en mis gastos necesarios de vivienda, de transporte, de diversiones. Me quedo con 1,000 para ahorrar y los otros 1,000 ya me los puedo gastar en algo que sí que quiera, ¿no? Suena muy fácil, lo acepto que suena muy fácil, ¿no? Pero realmente lo es si lo planificas de esa manera. Porque muchas veces lo que pasa es que dices, bueno, pues estoy gastando tanto y tengo la deuda de la tarjeta de crédito, la de un crédito personal, pero no hacemos números. Y cuando nos damos cuenta, si ya los hacemos posteriormente, a lo mejor tú ganas 10 y te estás gastando 11,000 al mes. Entonces esos 1,000 pues los vas a tener que sacar de algún lugar. Y normalmente los sacamos o de la tarjeta de crédito, estamos pidiendo prestado y cada mes tenemos problemas y sigue creciendo la deuda, ¿no? Entonces, si hacemos cuentas y decimos, yo para vivir tengo que gastar tanto, yo gano tanto, pues no puedo gastarme más de eso. Pero también tengo que considerar que inclusive a pesar de que gane poco, debo de considerar un ahorro. A lo mejor no 1,000, a lo mejor 500 pesos, a lo mejor 200, pero sí que ese dinero se vaya guardando para que al término de un año o dos, pues ya tengas un colchoncito, ¿no? De un mes o de 2 o de más, para que efectivamente cuando ya tengas un problema no recurras al banco, no recurras a préstamos, sino recurras a tu ahorro. No sé si eso conteste pregunta o alguna otra cosa. Sí, no, gracias, señores. Muy bien. Pues, ¿algún otro comentario de alguien más? Ok. Bueno, pues seguimos entonces. Bueno, entonces, tratar de salir de nuestras deudas es lo mejor, es lo más sano. Es lo que nos debe de estar preocupando. Que tengamos buenos hábitos, entendiendo que pues realmente son matemáticas muy simples, es decir, yo no debería de gastarme más de lo que ingreso más bien debería de gastar menos de lo que ingreso porque eso me lleva a poder ahorrar y entonces tendría una situación sana. Significa algo muy difícil porque pues tengo que sacrificar cosas y como conclusión también digo, no son malas las tarjetas de crédito, no son malos los préstamos, a veces eso nos va a ayudar, pero si no lo empleamos bien, si lo utilizamos para extender nuestro ingreso, es donde empezamos a tener dificultades. Entonces, pues tratemos de evitar eso, no nos volvamos locos teniendo tantas tarjetas de crédito porque somos muy difíciles de administrarnos, nos volvemos locos y queremos comprar esto, queremos comprar el otro, nos empezamos a ilusionar y pues después ya estamos hasta el tope, ¿no? Y tenemos que pedir prestado para pagar las deudas. Entonces, no, eso es el principal consejo. Hagan una lista, un presupuesto personal de los gastos que tengo al mes y lleguen a la conclusión si lo que estoy gastando hoy contra los ingresos que tengo, si los cubren, y si no, pues entonces, pues la única manera es producir más ingresos, sobre todo si es que ya tienes la deuda. No lo vas a poder sacar pidiendo más prestado, a menos que, como comentaban, reestructuren porque van a pagar menos intereses, pero si no, de todas maneras van a tener que pagarlo. Entonces implicaría en que tengan que tener otro trabajo o hacer otra actividad los fines de semana. Y bueno, pues eso sería ahí, pero nos volvemos un poco esclavos de eso y nuestra tensión psicológica
pues nos lleva a una situación muy mala de vida, ¿no? Entonces, para vivir mejor, evitemos tener esas tensiones, vámonos siendo más administrados, ¿no? Y bueno, ahora hablaremos ya en términos de las empresas. Pues esto mismo que ahorita acabamos de platicar, pues pasa exactamente igual en las empresas, ¿no? Aquí estamos hablando de a nivel micro, a nivel personal, pero ya en las empresas, pues esto se vuelve más grande y se puede convertir en problemas más grandes, ¿no? Y entonces, pues ahora sí vamos a platicar un poco de consejos para administrar la administración del capital de trabajo de las pymes. Y bueno, primero decir un poco qué es el capital de trabajo. Pues el capital de trabajo es mi margen de maniobra. Es decir, mis deudas de corto plazo las puedo cubrir con mis ingresos de corto plazo o incluso a las deudas también de largo plazo. Es decir, hoy yo tengo unas ventas y me están pagando a los 30 días, a los 60 días, a los 90 días y de ahí recibo un ingreso y de igual manera yo tengo que pagar mis compras y mis gastos de operación mensuales. Si mis ingresos de flujo son mayores a esas deudas que tengo de corto plazo y de largo plazo, que pueden ser créditos de largo plazo, entonces mi capital de trabajo va a ser positivo y voy a tener margen de maniobra. Si mis ingresos son menores a mis pagos mensuales, va a pasar exactamente lo mismo y voy a tenerme que ver en la necesidad de pedir prestado, de ir al banco a pedir un préstamo, de hipotecar casas, si es que empiezo a mezclar mis finanzas personales con mi negocio. Y entonces ahí empezamos a tener problemas, ¿no? Aquí es muy importante que estemos planeando nuestros flujos de efectivo y no confundir los flujos de efectivo con las utilidades. Son cosas diferentes, las utilidades no necesariamente se convierten en un flujo, es decir, ¿cuál sería la diferencia? Hoy yo vendí 10,000 pesos y me gasté 8,000 en esas compras y voy a tener una utilidad de 2,000. Pero donde puede haber un error es de que si esos 8,000 pesos yo los di a préstamo a 2 meses y los voy a recibir en 2 meses, pero yo tengo que pagar a los 30 días a mis proveedores, entonces aunque vaya a tener utilidad, ya tengo un problema de flujo de efectivo. No sé si me explico, es decir, yo recibiría esos 8,000 pesos en 2 meses, pero tengo que pagar a mis proveedores, digo, mis 10,000 pesos los recibiría en 2 meses, pero tendría que pagar 8,000 en un mes. Es decir, tengo mis ingresos proyectados a 60 días y mis egresos a 30 días. Y entonces, pues al mes ya estás muerto. Operativamente ya estás muerto porque ya no tendrías para seguir operando tu negocio, ¿no? Entonces, aunque aparentemente vas a tener una utilidad, pues realmente no tendrías margen de maniobra. Ese es el problema, ¿no? Entonces, pues aquí hay que administrar muy bien ese capital de trabajo para evitarnos ese tipo de problemas. Y bueno, primer consejo que considero muy importante es no hay que mezclar nuestras finanzas personales con el negocio. Suele suceder que los dueños de empresas, o a lo mejor los que administran las empresas, empiezan a tomar dinero del negocio. Eso no hay que hacerlo o mezclarlo. No es saludable, no es recomendable. O incluso se toma como caja chica el negocio y empiezan a distraer el dinero de la operación del negocio en temas personales y eso pues no es saludable, ¿no? Un buen consejo es el empresario debe de ser pobre o de clase media y la empresa debe ser la rica. ¿Por qué? Porque si la empresa tiene dinero para invertir, para estar produciendo, para pasar adversidades, entonces el empresario va a tener asegurado su ingreso. ¿Por qué? Porque vive del negocio, ¿no? Entonces, si yo hoy me vuelvo empresario rico, entonces, y la empresa la dejo pobre, después yo no voy a tener empresa.
no sé si han visto, a mí me ha tocado ver gente que de repente le empieza a ir bien, empieza a irle bien y ya se compró la camioneta, ya se compró la casa y entonces le empieza a sacar dinero al negocio y entonces empieza a hacer que todo el dinero que sale del negocio va para sus cuentas bancarias y la empresa ya no tiene para comprar computadoras nuevas o tienen a los empleados en escritorios bien viejos, porque no tienen dinero para poder comprar todo eso que hace falta para la empresa. Entonces, eso eventualmente va a llevar al fracaso, ¿no? Entonces, no es bueno hacer eso. Por último, lo mismo que comentábamos a nivel de finanzas personales, primero hay que generar la riqueza, luego que esa riqueza se reinvierta y por último gastarte los remanentes, ¿no? Es decir, no le saques dinero, sino reinviértelo. Y no hay que invertir en activos ociosos, es decir, bueno, pues probablemente yo soy el dueño de la empresa y tengo ganas de comprarme una camioneta de $1,000,000, de $1,500,000, porque pues me la merezco, pero eso va a ser una carga financiera para mí y eventualmente para el negocio porque necesito sacarle más dinero al negocio para poder pagar esos activos, ¿sí? Y no va a generar nada, o sea, simple y sencillamente es un gusto, es un lujo que me quiero dar, pero para el negocio no va a generar nada. Entonces, en ese es donde hay que evaluar, tener cierta inteligencia para evitar invertir en cosas que no le van a dejar nada al negocio. Como segundo consejo, bueno, vamos a terminar aquí un poquito con este mismo, es la costumbre que se tiene hoy es que del negocio los ingresos pasen a ser gasto familiar. Como lo comentaba hace un momento, en lugar de que estos ingresos se queden en el negocio y entonces conviertan en una empresa que sea sana la empresa. La recomendación es precisamente que como empresario te quedes de tu salario, te fijes un salario del negocio y que con ese salario tengas tus gastos, atiendas tus gastos familiares, ¿no? Tus finanzas personales. Esto es lo sano porque no vas a mezclar de esa manera tus finanzas personales en el negocio. ¿Okay? Como segundo consejo es, pues hay que hacer un presupuesto. Así como les decía, no solamente es a nivel de empresa, también personal hay que hacer un presupuesto. Pero es increíble que en muchas pymes que yo conozco no hacen presupuestos. Creo que en la mayoría no los hacen, ¿no? Están siempre al día, están pensando que no se puede planear, que no se puede tener una proyección de lo que va a pasar y pues viven constantemente al día y en estrés y entonces eso te quita mucha energía para poder operar todos los días, ¿no? Para poder estar administrando el negocio y estás más preocupado por si va a caer la lana para poderle pagar al proveedor que nos libere la materia prima que no nos ha podido entregar porque no le hemos pagado y estamos en esa situación y entonces pues es un cuento nunca acabar y cuando realmente nos deberíamos de estar preocupando por cómo vender más, cómo mejorar nuestros procesos, cómo reducir costos, pero no, muchas veces por esos malos hábitos llegamos a estar todo el tiempo preocupados por otras cosas que son operativas, son importantes, pero que si las planeáramos nos evitaríamos mucho ese estrés, ¿no? Y entonces para hacer un presupuesto, pues primero hay que proyectar las ventas, ¿no? ¿Cuáles van a ser nuestros ingresos? Hay que tratar de proyectar las ventas que vamos a tener en el año, porque eso nos va a dar una certidumbre. Probablemente, miren, como lo dicen siempre, pues Dios se ríe de nuestros planes, ¿no? Es muy difícil atinarle a lo que va a suceder, pero si lo proyectas, te va a dar una mejor certidumbre. Y hacer números de decir, bueno, pues si vendo tanto en este mes y en febrero vendo tanto, en marzo tanto, abril, vas haciendo como un hábito de estar preparado para lo que pueda suceder. Hay que identificar cuáles son nuestros gastos fijos y cuáles son los variables. A veces parece muy sencillo, pero hay gastos semifijos y gastos semivariables. Entonces, no es tan sencillo como a veces lo pintan los libros de que ese es el fijo y ese no cambia. No, hay veces que no es tan así.
tiene una variante y los variables también son más o menos, tengo un gasto constante cada mes, no son tan variables como parece, o sea, no existen los blancos y negros en esto, ¿no? Pero identificar bien tus gastos y ver cómo puedes estarlos controlando y clasificarlos como fijos, variables o fijos, o semifijos o semivariables, eso te vaya a dar mucha luz para mejorar tu administración del capital de trabajo. También, pues muy pocas empresas hacen planeación estratégica, pero si la hacen, o por lo menos si dices, voy a tener un proyecto este año, a lo mejor este año pues quiero cambiar una maquinaria o quiero cambiar mi flotilla de entrega o quiero hacer una mejora a la planta, pues entonces hay que proyectarlo y meterlo dentro del presupuesto también. Muy importante es, en la semana pasada les hablé sobre el concepto de la innovación para que la empresa tenga una subsistencia a largo plazo. Dentro de este presupuesto hay que considerar la inversión que podríamos hacer en temas de innovación o de inversión tecnológica. Si no, entonces nunca tendríamos forma de cambiar nuestro ERP o de tener nuevas formas de estar vendiendo o de generar nuevos productos o de tener investigación y desarrollo sobre nuevas aleaciones o de estar al día de lo que puede haber en tecnología. Si no le agregamos esa partecita a nuestro presupuesto, pues no va a pasar, ¿no? Y muy importante, y al igual que en las finanzas personales, la empresa también tiene que ahorrar. Entonces, pues sí hay que decir, vamos presupuestando el ahorro que quiero tener para que podamos tener un colchón en caso de que tengamos algún problema en el futuro. Y eso nos va a dar más tranquilidad de que tengo un ahorro y no me voy a ver en la necesidad de endeudarme si tengo una emergencia. Okay. Hasta aquí, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Alguna duda? Me gustaría escucharlos. Daniel, Ricardo, o Idalia o Cristina, que ya participaron, pero pues sí me gustaría que me retroalimentaran un poco si el mensaje está quedando claro. Yo creo que sí, bueno, ahí no me ha tocado como tal hacer me refiero a una empresa, pero la parte donde uno de mis hermanos sí le tocó pues que gastaba el dinero, ¿verdad? De lo que iba ganando. Entonces, pues esa parte, su negocio al final no funcionó. Fue más ahí, yo creo que lo que gastaban que lo que estaban obteniendo, o a lo mejor el negocio era bueno, pero algo que mencionaste y me gustó mucho era donde comentas que el empresario es clase media, ¿verdad? No podemos, oye, ya gané esto y ahora sí voy por un carro, ¿verdad? Y ahora me voy a comprar estas otras cosas. Entonces, donde el empresario tiene que ser humilde y la empresa rica. Entonces, es muy buen comentario y yo creo que todos el día de mañana, digo, sería padrísimo generar una empresa pequeña donde tú veas, ¿verdad? Estas herramientas que nos estás compartiendo son valiosas porque pues no las había visto y ya te le tomé ahí una fotito, un screenshot para ver precisamente, ¿verdad? Si el día de mañana llego a tener algo que quisiera proyectar en un futuro, pues estos consejos que nos comparten creo que nos van a ayudar bastante en una planeación de un negocio. Muchas gracias. Pues, gracias a ti, Dalia. Sí, definitivamente se tiene que pensar en que no puedo ser rico como empresario en algún momento cuando ya me lo haya ganado, porque pues también trabajamos para eso, ¿no? Pero si tengo desde un principio la mentalidad de que pues el rico soy yo y la empresa se va a quedar pobre, pues no debe ser eso, ¿no? Tiene que haber un equilibrio y yo creo que ya estando en la operación te darás cuenta o se daría uno cuenta en qué momentos sí ya puedo darme unos lujos y en qué momentos todavía no lo puedo hacer porque si no voy a echar a perder el negocio. Muchas gracias. Bueno, Julián, levantaste tú la mano. Adelante, por favor. No, fue yo. Ah, perdón, ¿también Julián tú? Sí, primero fue Julián, perdón, Ana. Discúlpame. No, primero tú, Ana. Primero.
Ay, perdóname, no, Ok, ya te cedieron la palabra. discúlpame. Adelante, Ana. Gracias. Mira, a lo mejor lo comentaste un poquito de problemas en el audio en el último punto, precisamente, que es donde tengo duda. Lo que es el presupuesto de ahorro, ¿cómo recomendarías hacer un ahorro? Porque pues también destinar, por ejemplo, un 10% de tu ganancia al ahorro es como para mí tener dinero en stand-by o parado, ¿no? Que no está produciendo. No sé si el ahorro se tiene que específicamente pensar en una inversión. Exacto. Precisamente, como comentábamos, la inversión es una variante del ahorro. Es decir, si tú ya lo tienes ahorrado, si ya lo tienes ahí líquido, pues lo puedes subir a una inversión. En una empresa lo que pasa es que si tú tienes remanentes todos los días en tu tesorería, pues los puedes mandar a una inversión por las tardes para que te genere un pequeño interés. Depende de lo que tengas en tus saldos de cuentas bancarias, pues te va a generar algo, pero muchas veces se sorprenden porque no siempre las empresas, aunque tengan el dinero ahí, lo hacen. Es muy raro porque me ha tocado ver empresas que tienen, no sé, 2 millones de pesos todos los días de remanente en sus saldos de tesorería y nunca lo suben a la inversión, ¿no? Entonces, el día que lo empiezan a hacer, a lo mejor al final del mes tienen un ingreso de 5,000, 6,000 pesos, que no es mucho, pero realmente te está generando algo, ¿no? Y con eso puedes pagar a lo mejor un recibo de luz o de teléfono, celulares, no sé. Entonces, pues ya es un ingreso que no tenías, ¿no? Entonces, sí, es muy importante que ese ahorro no solamente se quede ahí en las empresas, y no nomás, no nomás en las empresas, sino con nosotros también. Ya si te vas a ser todavía más proactivo con el ahorro para invertirlo de diferentes maneras, pues podrías invertir en acciones, podrías invertir en otros negocios, o que ese ahorro le sirva al empresario para desarrollar otros proyectos para la misma empresa. Entonces, se puede hacer mucho porque ya teniendo el ahorro, habiéndolo generado, ya lo puedes diversificar, lo puedes invertir, que ese es tema de otro webinar que probablemente después hagamos, es opciones de inversión. Pero primero hay que ahorrar, hay que presupuestarlo, porque si no lo tienes, pues no vas a poder hacer nada. Al contrario, vas a estar endeudado porque pues, si tienes déficit, pues vas a estar pidiendo prestado y pues nunca vas a salir de eso. Entonces vas a estar pagando intereses probablemente. Entonces, ¿es tu pregunta o quieres? No, sí, está muy bien. Yo la verdad es que no tenía el mindset de presupuestar un ahorro como tal. Precisamente usamos la revolvencia para, digamos, los gastos que surgen, pero creo que sería, pues ahora sí que nutritivo, pues meterlo a una planeación como tal para, ahora sí que con un destino a lo mejor específico o a lo mejor sin destino y digamos para lo que surja, ¿no? Para alguna oportunidad que todavía no conozcamos. Pero creo que sí va a ser importante como ya agregarlo en lo que es la planeación, pues. Sí, Gracias. no, gracias a ti. Y sí, mira, lo que comentas es muy, muy interesante. Me toca ver muchos empresarios que dicen, ya tengo una cuenta revolvente en el banco, ¿no? Un crédito revolvente. Y pues eso nos da tranquilidad, ¿no? Pues sí, pero pues a los bancos les interesa que tengas un crédito revolvente porque vas a pagar intereses. O sea, realmente no, sí te resuelve porque pues, son los imprevistos de eso, pero lo ideal realmente sí es que tú generes un ahorro que utilices para eso, no estar tomando prestado, porque pues al final, pues quien va a ganar va a ser el banco, o sea, estás trabajando para el banco, ¿no? Y si te llegas a endeudar mucho, después tus cargas de intereses mensuales son muy altas y no sales. O sea, así como nos pasa financieramente de manera personal, también les pasa a las empresas. Y empresas grandes, o sea, no estamos hablando solamente de pymes, sino también empresas grandes, muy, muy grandes, han llegado a quebrar por esa situación, ¿no? Porque se aborazan y empiezan a pedir prestado y después los intereses se los comen y después pues, a los bancos también les interesa llegar a negociar porque tampoco pueden matar a la gallina de los huevos de oro, ¿no? Pero finalmente pues tampoco van a dejar de ganar, ¿no? Entonces
Si tenemos la visión al revés de que nos autofinanciemos y no decir que dependo de que el banco me preste para mantener mi operación, eso es lo ideal. Nada más que, pues por lo menos en México, siempre pensamos en el banco como una solución, ¿no? Y a los créditos revolventes, precisamente. Muy bien, Julián, ahora sí, adelante. Gracias. Digo, vamos un poquito conectado a la idea. Cuando estás empezando un presupuesto, digo, ya ves que hablábamos de que las empresas mexicanas, sobre todo las pymes, pues tendemos a tener una necesidad de presupuesto, es decir, no lo hacemos. No lo También yo creo que también es una problemática muy cultural. Así es. Y eso implica cambiar un mindset. ¿Qué tipo de problemáticas podemos enfrentarnos para este tema de adoptar un presupuesto como tal? ¿Y por dónde empezar? Es decir, digo, si es una práctica que no estamos llevando, a qué nivel podemos empezar? Si lo hacemos por etapas o nos vamos muy a detalle, ¿qué es lo más recomendable? Ok, Julián, pues mira, muy interesante. Y pues das precisamente con el clavo. Por eso inicié la plática con finanzas personales. ¿Por qué? Porque ¿cómo podemos pensar que un empresario va a tener la cultura de ser un presupuesto, una cultura financiera en su empresa, si primero no la tiene personalmente? Y bueno, como comentó Dalia hace un rato, tal vez todos en algún momento tenemos la intención de ser empresarios. Pero si no empezamos por controlar nosotros mismos nuestras finanzas, pues no vamos a hacerlo en las empresas. Peor, porque me ha tocado ver gente que empieza a ver que está entrando dinero y se vuelve loco. Y pasa lo que ahorita comentaba, ¿no? Empiezan a mezclar los ingresos de la empresa o del negocio con los propios, se lo empiezan a gastar y al ratito están endeudados personalmente y están endeudados con la empresa, ¿no? Pidieron un préstamo para la empresa supuestamente para hacer mejoras, para crecer, pero se lo gastan. O sea, lo sacan del negocio y se lo llevan a gastárselo personalmente. Lo sacaron ¿cómo se llama? Para comprar una casa o sea, realmente no lo emplearon para el negocio y eso empieza a matar al negocio, ¿no? Entonces, primero, generar mi cultura financiera personal, ser yo sano personalmente, y después la empresa, ¿no? O las dos cosas al mismo tiempo, pero es sano que tengas un control de tus finanzas personales para que puedas transmitirlo también a la empresa, ¿no? ¿Y cómo empezar? Lo más difícil es proyectar los ingresos porque esos no los conoces, esos no hay forma de saber exactamente cuánto vas a vender. Eso es lo que casi todo el mundo le cuesta mucho trabajo porque pues como es lo más incierto que puede haber, entonces dices, bueno, pues ¿para qué presupuesto si no sé lo que voy a realmente a recibir, ¿no? Pero no se desesperen, es decir, probablemente el que hizo una proyección financiera el año pasado, en enero, no sabía que en marzo iba a pasar lo del COVID, entonces todo su presupuesto que había hecho, pues se fue al caño, ¿no? Porque decir, pues vamos a crecer o vamos a vender tanto, pues en marzo ya estábamos en pandemia, y entonces, pues todo lo que habían proyectado dice, no, pues no sirvió de nada. Pero siempre tienes la opción de estarlo replanteando. Y bueno, ahorita vamos a platicar de lo que son los escenarios financieros, pero es importante que primero sí hagamos una planeación porque eso nos va a dar una visión, pero no significa que esa va a quedar fija. O sea, probablemente durante el año, durante el periodo del tiempo, vas a tener que estarla ajustando porque ya te diste cuenta que o mejoró la situación o empeoró. Y entonces estarlo constantemente revisando nos lleva a que estemos preparados y saber qué vamos a hacer en el caso de que la situación empeore. Y si mejora, también a veces es un problema, porque si empiezas a vender más, pues a lo mejor necesitas invertir en otra máquina o a lo mejor necesitas tener más vendedores o necesitas hacer alguna inversión. Entonces, crecer también es un problema financiero que hay que resolver. Es mejor tener ese problema financiero de crecimiento a tener un problema financiero de que estés teniendo pérdidas. Pero de cualquier forma, las dos cosas pues sí se van a volver un problema y los problemas pues son para resolverlos. Si tienes una proyección, va a ser más fácil que lo puedas dimensionar cómo
cómo enfrentar ese problema, ¿sí? De tus ingresos, proyecta cuáles van a ser tus gastos, porque en función de los ingresos que tengas, pues es lo que vas a poderte gastar y también tu ahorro. Entonces, primero proyecta ingresos y después, si ya estamos en una pyme en donde hay diferentes departamentos, pues a cada uno de los jefes de áreas diles, ¿cuánto te vas a gastar en tu área? Hazme un presupuesto mensual y proyectalo durante todo el año para saber cuánto vamos a gastar en cada mes. Les va a costar trabajo porque nadie está acostumbrado a eso y van a empezar a decir, no, pues es yo qué voy a saber y pues yo no sé y quién sabe si pasa esto. Bueno, pues es que nuestro trabajo es tratar de anticiparnos a lo que va a pasar en el futuro. Eso es hacer un presupuesto, ¿no? Entonces, al principio puede ser un poco más complicado, pero si empezamos a practicar hacerlo, después nos va a ser más fácil. Ya en el segundo año, tercer año, cuarto año, después que ya tengamos práctica, va a ser más sencillo, porque ya empiezas a pensar en esos términos, ¿no? Entonces, primerito, y es que es una cosa que no es tan fácil, es las ventas, es difícil proyectarlas, pero hay que intentarlo y hay que tratar de ver cómo nos podemos equivocar menos. Y después hacer que cada área proyecte sus gastos y obviamente tiene que haber una revisión de la dirección o de la Contraloría, si es que hay, o del gerente financiero para recortarlo, para ajustarlo y después medirlo. También eso es muy importante, ya lo tienes, pero que no se quede ahí nada más como que pues, ya se hizo y está en papel y está ahí a todo dar, pero no lo estamos midiendo, no estamos midiendo si mensualmente lo que supuestamente íbamos a gastar, lo que íbamos a ingresar, se dio. Y ahí hay que presionar mucho al departamento de ventas porque todos los ingresos que va a haber en la empresa, pues dependen de las ventas. Entonces, pues hay que apoyar siempre las ventas porque si eso no se da, todo lo demás, pues va a convertirse en un problema. Entonces, bueno, pues así es como yo recomiendo que lo hagan. No sé si si queda claro o hay alguna otra duda. Sí. Adelante, Julián. No, gracias. Creo que va claro. Igual, digo, a veces también como que el mindset del presupuesto era como mi percepción, en el esfuerzo quizás y también en la atención psicológica de tratar de cumplirlo, ¿verdad? Entonces, bueno, creo que me reconforta un poco, a lo mejor era muy obvio, pero dicen que en la obviedad está el fracaso, de saber que podemos estarlo modificando y ajustando de acuerdo al escenario y al que me enfrento. Entonces, sí, digo, me hace sentido y creo que me da cierta tranquilidad también eso. Mira, el problema es que, sobre todo las ventas, es decir, si en un mes no cubriste tu cuota de ventas, depende en qué proporción no la cubriste, ¿no? Si la cubriste en 50%, pues entonces tienes una deuda para el segundo mes porque los gastos fijos van a seguir, ¿no? Entonces, pues creo que eso es precisamente el tema. Ahí es donde empiezas a administrar realmente la empresa, porque entonces tienes que seguir diciendo, bueno, pues no vendimos, pero no vamos a poder dejar nada más las cosas así, ¿no? Entonces, sí es estresante y sí, igual se puede convertir en una situación, pero pues lo estás sabiendo, o sea, lo estás midiendo, lo estás viendo cuál es el problema en el que nos vamos a enfrentar y puedes estar más preparado. Si no lo haces, entonces, pues, solitos nosotros mismos nos hacemos tontos, ¿no? Porque decimos, pues, como no sabemos cuánto estamos ganando ni cuánto vamos a gastar, pues ahí se van. Entonces, y evitamos a lo mejor ese estrés, pero en realidad cuando ya llegue el momento en el que ya todo esté perdido, porque pues ya no va a haber para pagar nóminas, no va a haber para pagar eso, no va a ser, entonces ahí sí ya el estrés va a ser inmanejable. Entonces, el presupuesto sí te va a causar un cierto estrés mensual, pero ese lo puedes manejar. Ya cuando llegas a un momento en el que ya no se va a poder porque la empresa ya quebró y ni cuenta te diste, o ya están en una situación financiera muy difícil, pues entonces ahí sí ya no hay nada que hacer, ¿no? Mientras tanto, si lo estás midiendo, si te estás comparando contra lo que presupuestaste, pues entonces sí tienes forma de ajustarte y de hacer cosas extras, ¿no?
no vendiste, bueno, pues la próxima mes hagamos un descuento o contratemos más vendedores o cambiemos la estrategia. Pero si no lo haces, entonces pues no vas a lograr los objetivos. Bueno, sigamos. Correcto. Gracias. Gracias, Julián. Miren, bueno, pues como decíamos, ¿qué se recomienda? Pues que si tengas un presupuesto balanceado, es decir, 50% tus gastos fijos, 30% tus gastos variables y el 20% en ahorro e imprevistos. Si hacemos esto, pues no tendríamos necesidad de estar pidiendo prestado. Y al igual que en las finanzas personales, pues la empresa estaría en una situación de, pues de autogestión, autofinanciamiento de sus proyectos, en el que no depende de estar pagando intereses. Y bueno, yo entiendo porque no es tan fácil llegar a veces en una pyme a hacer esto, pero si se tiene un buen hábito y que empieza con las finanzas personales, sí se puede hacer. Entonces, sí es muy recomendable tratar de manejarse de esta forma. A lo mejor no es tan fácil un 20, pero pues un 10, es más, hasta un 5, ¿no? De ahorro, porque en muchas empresas está al revés. Más bien, se gastan más del 100% y entonces tienen que estar pidiendo prestado para seguir con la subsistencia de la empresa. Pero bueno, ¿qué es lo que evita precisamente que lleguemos a eso? Primero, porque tenemos que conocer nuestros costos, medirlos y mejorarlos. ¿Y qué es lo que sucede? Es decir, no hay que asumir que la información histórica de costos es correcta. Me ha tocado ver gente que dice, no, pues nosotros hicimos un estudio y un análisis hace 10 años y determinamos que nuestro costo de materia prima es de tanto, nuestra mano de obra es de tanto porcentaje y nuestro margen es del 30%. Ok, lo hiciste hace 10 años, hace 5 años, hoy ya lo volviste a revisar. No, pero siempre es igual. Y dices, no, espérame, tu materia prima subió porque el dólar subió, ya tienes más empleados, y además, de acuerdo al volumen que estás produciendo, pues tus costos fijos se van a repartir a menor volumen, va a ser mayor el costo unitario que a menor volumen. Entonces, tienes que estar variando y estar revisando esa información constantemente. Primero establece un método adecuado para que conozcas los costos. Después, mídelos, es decir, compáralos. Y después hay que mejorarlos, ¿no? No siempre se le da ¿cómo se dice? Una importancia. Es decir, muchas veces los dueños de empresas, sobre todo de pymes, dicen, no, pues la contabilidad me la lleva un despacho, cada mes le llevamos la papelería y después nos dice cuánto vamos a pagar de impuestos y ya, ¿no? Pero dices, bueno, pero entonces, ¿cómo sabes cuánto estás gastando? ¿Cómo llevas control de tus presupuestos? Bueno, pues no tengo ni presupuesto, ¿no? Entonces, eso es así, a grandes rasgos. Los costos es otro tema. O sea, los costos es un mundo muy diferente, es mucho más detalle. Y ya cuando la microempresa se convirtió en mediana o ya está queriendo ser de mediana, pasar a grande, y no tienes mecanismos para contabilizarlos y llevar un control exacto de cuánto es, pues puedes cometer muchos errores porque eso va a entrar en cotizaciones. Tú asumes que tu costo es de tanto y realmente no lo conoces bien, y cuando lo vas a vender le dices a tu cliente que tu precio de venta es tanto y a lo mejor ya desde ahí estás perdiendo, ¿no? Y estás ganando muy poquito que no te va a alcanzar para pagar tus gastos de operación, administrativos o incluso hasta tus financieros, ¿sí? Entonces, si no tienes esos mecanismos, si no tienes ya incluso invertido en algún software, algún ERP que te lleve a que puedas conocer bien tus costos, después ya no te vas a dar cuenta cuando ya la empresa esté en problemas, ¿no? Entonces, por eso es importante que no vayamos con el tema de que pues, el contador es el que sabe, se genera sus estados financieros, nunca nos los presentan, nunca los vemos.
no sabemos realmente cuáles son nuestros costos, no los estamos controlando, no llevamos un presupuesto de producción, para saber que si a tal volumen mi costo va a ser tanto. Si reduzco ese volumen de producción, mi costo va a ser más alto. Pero si produzco más, mi costo de producción va a ser menor porque se va a dividir el costo total en un mayor volumen de producción. Y eso te lleva a economías de escalas, ¿no? Entonces, muy importante darle que le demos esa visión fuerte, fortalecer la contabilidad, a la contabilidad de costos sobre todo, porque con esa información vamos a tener el poder de tomar decisiones y de estar pudiendo mejorar los costos que tenemos, ¿no? Y bueno, por otro lado, una vez que los empiezas a medir, pues entonces operativamente puedes ya decir cómo puedo ahorrar, cómo puedo reducir los costos. Es decir, y ahora ya puedo poner a mis ingenieros a que les digan, a ver, yo hoy tengo un costo de materia prima de tanto porque tengo una merma de tanto. Ayúdenme a que en los procesos hagamos una disminución de nuestra merma de tanto por ciento. Hoy tenemos una merma del 3%, la tenemos que reducir al 2.5%. Y eso nos va a generar en flujo proyectado, en utilidades al año, tanto. O hoy gasto tanto en gas y si tengo un ahorro de tanto porque mejoré mi proceso, porque reduje mis tiempos, porque estoy haciéndolo de manera diferente a como lo venía haciendo y eso me está generando un ahorro, eso multiplicado por el día, por el mes, por el año, te va a arrojar un número de ahorro y eso se va a convertir en flujo y en utilidades. Entonces, pero si no conocemos esos datos, pues va a ser muy difícil que podamos entender qué es lo que está pasando con nuestros costos, ¿sí? Y no podemos mejorarlos. O sea, si no tenemos parámetros, pues no los vamos a poder mejorar. No sé si queda claro esto. Ya en algún momento estuvimos hablando aquí de lo que es el Lean Manufacturing. Y es precisamente que los costos de que no haya una buena calidad en el proceso, en el producto, o sea, en todos los aspectos, es muy cara, es muy alto, porque pues me va a llevar a tener mermas, me va a llevar a que esté gastando más en producir, incluso en el recurso humano. A lo mejor no estoy administrando bien a mi recurso humano y eso me lleva a que pague horas extras que son más caras. Acuérdense que las primeras 9 horas extras de una persona son al doble y la de arriba de la novena, o sea, de la 10ª en adelante, las tienes que pagar triples. Entonces, pues, si de ahí tengo una plantilla que no esté equilibrada, pues me voy a ver en la necesidad de pagar horas extras y lo justificamos, pero te está costando el doble. Entonces, todos esos temas hay que estarlos midiendo y hay que estarlos conociendo. Muy importante que tengamos esa información que nos va a llevar a tomar decisiones positivas. ¿Alguien quería comentar algo? ¿No? Ok. Seguimos. Cuarto consejo, pues proyectar flujos. Como les decía, no es lo mismo proyectar las utilidades que proyectar los flujos. Los flujos son más importantes que la utilidad. ¿Por qué? Porque, como les decía, si aun cuando yo tenga utilidades proyectadas, si ya me quedo sin margen de maniobra, la empresa pues va a desaparecer. O en 2 meses, pues ya no tengo forma de seguir trabajando, tengo que pedir prestado y entonces la utilidad me la voy a estar gastando en gastos financieros, en intereses. Entonces, muy importante que no proyectemos bien nuestros flujos. En ocasiones hay que renegociar nuestras obligaciones, nuestras deudas, ¿no? O incluso ofrecer descuentos por pronto pago para que podamos tener ingresos que nos permitan seguir adelante con la operación del negocio, ¿no? Okay. Ya me lo vamos a terminar porque creo que estamos alargándonos un poco, pero creo que es interesante. El quinto punto es hay que escoger a nuestros clientes
¿Por qué es muy importante? Porque de que tengas buenos clientes que paguen, que realmente te paguen en tiempo, eso va a hacer que tengas un buen flujo. ¿Por qué? Por lo que comentaba hace un momento, lo más difícil es proyectar los ingresos. Primero es tratar de saber qué es lo que voy a vender y cuándo lo voy a obtener, cuándo voy a recibir ese dinero. Y después, que realmente me paguen. Entonces, si tengo una cartera de clientes que no es buena, que me está generando problemas, pues entonces no voy a salir adelante, ¿no? Entonces hay que escogerlos bien, no hay que tomar riesgos innecesarios, hay que verificar el buró de crédito, hay que tomar referencias crediticias de esas personas. Inclusive, si es necesario, pues hay que celebrar contratos con esos clientes o firmar pagarés, porque hay riesgo de que no te paguen, ¿no? Y no tendrías, si no tienes un contrato o no tienes un pagaré, forma de que hacer que te pague. Entonces, pues ahí ya tienes una pérdida, ¿no? Entonces, muy importante que seas sano en a quién estás vendiendo, que lo conozcas bien y que en todo caso te pidas referencias o que estés protegido con algún contrato. Sexto consejo, pues controlar tus niveles de inventario. Uno de nuestros principales problemas en las empresas es cuánto tengo invertido en el inventario. Hay veces que tú llegas a una empresa y dices, ahí tengo un material que tiene 5 años o tiene 3 años y no se ha vendido, pero ahí lo estoy reservando para que en un momento tal lo van a comprar. Sí, pero ese dinero está ahí parado, ¿no? Entonces, muy importante saber qué tengo. O sea, que tengo ahí guardado en la bodega, que luego se convierten ¿cómo se llaman? En cajas negras, no sabemos exactamente qué hay. Pero hay que conocerlo, hay que saber qué hay ahí adentro y en un momento determinado tomar decisiones de deshacerme de los saldos. O sea, eso que tengo ahí parado, pues no me está generando flujo. Y a lo mejor hoy lo necesito para... Hay que establecer criterios de máximos y mínimos, es decir, que hay que hacer un análisis para saber cuánto tengo que tener de inventario de cada producto de acuerdo a las ventas que tenga y entonces definir, no puedo tener más de este volumen ni menos de esto, ¿no? Para que sea un inventario sano. Hay que controlar las compras, no comprar de más, porque a veces nos llegan y nos dicen, oye, pues si me compras tanto volumen, pues te hago un descuento. Y suena muy, muy interesante, muy tentador, pero la verdad es que después nos llenamos de mercancía que no vamos a producir pronto o que vamos a vender pronto, y entonces pues ahí está parado, ¿no? Está bien, sí nos ahorramos, pero después vas a pedir prestado para poder soportar la operación los próximos meses, ¿no? Entonces acuérdense que todo eso, siempre hay una entrada y una salida. Entonces, ok, lo compraste y supuestamente te ahorraste, pero a lo mejor vas a pagar más de intereses, porque vas a tener que pagar ese costo de haber invertido en algo que sí te va a generar a lo mejor, pero probablemente en el tiempo, y eso pues te va a llevar a un problema después de liquidez, ¿no? Y hay que mejorar la rotación, ¿sí? Hay que vender más pronto, recuperar más pronto, o incrementar las ventas para que tengas una rotación de inventario más alta. Entonces, y eso, bueno, todos estos son análisis que se tienen que hacer con los inventarios para que puedas tener un mejor conocimiento de cómo está funcionando tu inventario, que tiene que ver con ventas, con compras y con cuánto tiempo dura en tu almacén guardado el producto. Y de esta análisis puedes obtener resultados muy interesantes. Les pongo un ejemplo así rápido. Supongamos que tú tienes en tu inventario, no sé, unos 50 millones de pesos ahorrados y tienes necesidad de unos 10 millones para estar operando tu flujo de efectivo. ¿Sí? Resulta que si analizas tu inventario, a lo mejor tienes 10 o 15 millones invertidos en cosas que no estás moviendo. Entonces, podrías a lo mejor rematarlos o tratar de sacarlos, porque ese dinero va a ingresar a tu tesorería y entonces ya no vas a tener necesidad de pedir prestado. Entonces, si analizas bien tus inventarios, qué es lo que tienes ahí, puede ser que estés parado dentro de tu empresa en un lugar donde
no necesitas pedir prestado. Lo tienes ahí, pero lo tienes congelado en tu inventario. Entonces, conocer esa información es muy importante porque probablemente estemos regando, estamos pagando intereses, estamos pidiendo prestado y tenemos el dinero ahí, ¿no? Nomás que está congelado y no nos damos cuenta. Bueno, como séptimo consejo es proyectar diferentes escenarios. Es decir, lo que hace un rato decíamos es, pues, puede haber muchos riesgos, nada es seguro, nunca vamos a saber exactamente lo que va a pasar. Entonces, podemos proyectar nuestros escenarios, es decir, podemos tener un escenario optimista, un escenario conservador y un escenario pesimista. Es decir, yo recomiendo que si vas a hacer un presupuesto o vas a proyectar flujos de efectivo, lo hagas con 3 escenarios. Uno optimista, un escenario en el que digas, y si digo que me va a ir muy bien, ¿cuánto vendería? Un escenario en el que digas, pues vamos haciendo conservadores, no voy a crecer mis ventas, me voy a mantener más o menos igual que ahorita. Y uno pesimista en el que digas, pues voy a proyectar que incluso reduzco mis ventas, ¿no? Y el manejarte en esos 3 escenarios te va a dar la visión de poder anticiparte a riesgos, porque ¿qué pasa si te va mal? Ya lo estás proyectando, ya estás viendo que si me va mal, pesimista, ¿qué va a pasar y qué puedo hacer para evitarlo? Entonces ya vas a estar preparado, ya vas a estar pensando en que si llegara a pasar eso, ya sé qué hacer. Lo mejor es que te vaya de manera conservadora, pero si también te va muy bien, pues ¿qué vas a hacer con eso? No necesariamente te lo tienes que gastar, más bien ahórralo. Y también eso te va a dar visión para poder decir, lo voy a administrar de tal manera. Entonces, yo les recomiendo, para anticiparse a riesgos, generen escenarios. Esos escenarios les van a dar visión y los van a hacer que puedan anticiparse a cualquier cosa que pueda suceder diferente a la situación actual. Por último, hay que asegurar la confiabilidad de la información financiera. Es muy importante que sí le demos la importancia que tiene la información, pero bueno, pues para eso necesitamos hacer que nuestro sistema de control interno esté fortalecido. Es decir, es difícil porque la comunicación dentro de las empresas entre áreas a veces es difícil, entonces, pues que ventas todo el tiempo está peleado con crédito y cobranza, o que no pasan a tiempo los resultados, o que no hay una factura y no cayó a contabilidad. En compras igual, alguien compró, no avisaron, ya hay una deuda. Bueno, suceden 1000 cosas dentro de las empresas, pero si hay un buen sistema de control interno, entonces todas las áreas van a estar comunicadas y se van a enterar de lo que está sucediendo. Y un sistema de control interno bien hecho, pues puede ser a través de formatos, a través de hojas de Excel, pero si tienes un RP, todavía es mejor, porque ahora sí la información corre en tiempo real y todas las áreas están involucradas. Muy importante seguir la lógica de la información financiera, es decir, si yo hoy me traen nuestros de resultados y hoy me aparece que este mes gané 5 millones, pero el mes pasado tuve pérdida de 3, pues probablemente no sea cierto, ¿no? O mis gastos aparecen muy disparados, como nos están presentando en el año, pues entonces probablemente no esté bien, ¿no? Entonces hay que tener una visualización de cómo es la información para que si podamos detectar errores, porque probablemente a lo mejor hay un error. Entonces, si seguimos esa lógica, podemos definir un error y pedirle al departamento de contabilidad o al área de Contraloría que lo revise y que ya ahora sí la información esté correcta, ¿no? Y por último, decir, no hay que pensar en que solamente la contabilidad es para pagar impuestos. Y lo vemos hasta una cuestión así de, pues, engorrosa o de enfado, ¿no? No, realmente la información financiera es muy importante porque con eso puedes administrar mejor tu negocio. Y la información es poder. Entonces, si tenemos suficiente información y esa es correcta, vamos a poder tomar mejores decisiones. Bueno, hasta aquí serían los consejos que yo les puedo ofrecer. Pequeñitos, realmente fue
una plática. De cada uno de estos puntos se puede profundizar mucho, se puede llegar a muchas cuestiones de mejoramiento operativo. Y bueno, pues si les interesa que lo podamos revisar más a detalle en sus empresas, pues estoy a sus órdenes. Mi teléfono es el 33 14 70 15 59 y pues podemos platicar, podemos hacer un diagnóstico, podemos revisar cómo está su situación actual y pues ofrecerles algunas opciones de mejora para su capital de trabajo, y ampliar más toda esta información que hoy dimos, que es realmente pues una muy pequeña. No pudimos profundizar, no podemos profundizar mucho porque es muy poco el tiempo, pero pues espero que les haya funcionado y les sirva de algo. Y también la cuestión personal, ¿no? Las finanzas personales es muy importante que las tomen en cuenta porque de ahí deriva lo demás. Entonces, si tenemos una buena administración de nuestras finanzas personales, pues va a ser más fácil que también en nuestros negocios podamos actuar de esa misma manera. Bueno, pues para concluir, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Alguien quiere dar una conclusión? ¿Les sirvió? ¿Fue puro bla, bla, bla? Sí me gustaría escucharlos, la opinión de alguno de ustedes, o de varios. Si se puede, de todos, mejor. Fíjate que, José, muchas gracias. Creo yo que luego las finanzas se vuelve información que todos convivimos, pero como decía hace un momento, ¿no? La obviedad es la madre del fracaso. Y como manejamos siempre dinero y estamos viendo flujos y estamos viendo, sabes que debo tanto, le debo a fulano, debo a sultano, y pago y no pago, y tengo dinero, no tengo dinero. Pero el análisis que proyectábamos en la parte final de la charla, a veces es lo que no se nos da, sobre todo, yo sigo insistiendo que es un tema cultural, muy latinoamericano, ¿no? Y mexicano tal cual, en donde pues, no, el empresario de empresas pequeñas y medianas, pues a veces es muy bueno en hacer lo que hace, pero en la parte financiera, como que en la parte administrativa ya es donde nos duele. Y tenemos que dejar la pasión de aquello que nos movió a abrir nuestro propio negocio para dedicarnos a la parte administrativa, y a veces no es tan fácil romper ese paradigma mental, ¿no? Entonces yo creo que estos puntos son, como dices tú, el inicio y la punta de flecha que debe de ayudarnos a motivarnos a no dejar la pasión de la actividad, pero sí también darle enfoque a mantenerla con vida de forma sana, ¿no? Entonces te agradezco mucho, me abrió mucho los ojos y me da una línea muy, muy clara de pensamiento. Ok, Julián, pues muchísimas gracias a ti. No me recuerdo, ¿tú trabajas en qué área y en qué empresa estás? Soy oficial de Precision Metal Stamping, y bueno, este año me estoy participando de una forma un poco más activa en el desarrollo en este cuadro. Me interesaba de sobremanera recibir este webinario para poder seguir el paso a mi compañero de gerente administrativo, ¿no? Y poder tener un diálogo, pues a lo mejor no a la altura, porque pues, es todo un área y una ciencia, pero sí que no tener la cara de guata, ¿no? Me diga los términos y conceptos, y yo poder tener un pensamiento lógica. Okay, bueno, espero que te haya servido un poco. Te digo, no pudimos, no era la intención hoy profundizar tanto, sino a lo mejor hacer como introducción. Y bueno, pues haremos por ahí más webinars donde iremos viendo más a detalles ciertos temas, ¿no? Financieros. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera comentar? Daniel, Ana. Híjole, sí me gustaría escuchar. Una disculpa, tengo un poquito trabado el sonido. Sí, coincido con Julián, creo que estas herramientas, digo, si empezamos la idea de un negocio o empezar un negocio con estos principios, creo que aunque los planes puedan moverse de un momento a otro, como sucedió en el año pasado y lo que está sucediendo en definitivamente tener una ruta, por lo menos un destino bien planteado, de una u otra manera
a lo mejor más lento o a lo mejor más rebuscado, pero vamos a llegar a él. Si no lo tenemos, pues vamos a llegar a donde, quién sabe dónde, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por estos consejos. No, pues muchas gracias a ti. Sí, definitivamente, pues, como dicen, cuando no tienes un camino, pues cualquiera que agarres está bien, ¿no? Pero si nos planteamos algo, un objetivo o objetivos, pues entonces sí, sí, ya podemos hacer un plan, ¿no? Ya podemos hacer un presupuesto y eso nos va a dar visión y luz hacia dónde vamos. Ok, pues alguien más, Daniel, no sé si quieres comentar algo. Bueno, muy bien, pues les agradezco mucho la participación. Espero que les haya funcionado, que les sirva. Y pues estamos en contacto. Si me quieren escribir, también como me quieren mandar algún mensaje de WhatsApp, estoy a sus órdenes. Y pues podemos comentar un poco más sobre todo lo que estuvimos platicando hoy. Y bueno, si también desean que para sus empresas o no sé, algún negocio que tengan, pues estoy a sus órdenes. Nuevamente mi teléfono es el 33 14 70 15 59 y pues ahí podemos ampliar el tema o ampliar las dudas. Espero que eso no, ¿verdad? Muy bien, pues muchas gracias. Estamos en contacto, por ahí nos veremos pronto. Saludos a todos. Bye.